buenas noches. Una vez más estamos reunidos en esta trinchera para hablar sobre lo que pasa en Bolivia desde el punto de vista político. Hoy es un gusto muy grato tener un invitado en términos comunes, en lugares comunes, podría decir unos profesores de comunicación, a una persona que respeto y quiero, estimo y además admiro mucho como es Raúl Prada. Pero antes, como se hace costumbre en este espacio de la trinchera, eh, quiero dar un pequeño punto de vista. En el siglo II de la era cristiana, Ptolomeo, el encargado de administrar la biblioteca de Alejandría, planteó una teoría, el geocentrismo, que era decir que la Tierra era el centro del universo, todo giraba en torno a la Tierra. Actualmente en la política hay muchos que se creen el centro de la Tierra, o el centro de la política, o el centro del mundo. Uno de ellos es el expresidente Evo Morales, quien por algún engaño, estafa, le hicieron creer que era una de las personas que más influía en el mundo político, y en especial en la izquierda. Lamentablemente no es así, pero como estas personas que le hacen barra, lo alientan, creen eso, para él lo primero es seguir manteniendo su sueño de ser un líder mundial sin importar lo que pase en la administración. Es por eso que no tenemos vacunas, estamos improvisando en una campaña contra el COVID, no sabemos qué vamos a hacer con el tema de la crisis económica y todo sigue igual. Nadie nos da soluciones. ¿Por qué? Porque estamos en función a una persona y con sus intentos de pasar la historia como ser un gran líder. No les extraña por eso que el pasado fin de semana se hubiera creado la RUNASUR, que trata de ser la unión de todos los movimientos sociales pro-chavistas y que representan a cierta izquierda en algunos países de Latinoamérica. La esperanza de esta RUNASUR no es Evo Morales, es el Pedro del Perú, el candidato de Perú Libre, quien de ganar se consolidaría como una figura trascendental, más allá de lo que ellos pensaban. Y también sorprende que hasta el 11 de abril, la candidata de todos los chavistas o del movimiento del socialismo del siglo XXI era Verónica Mendoza. Y de pronto aparece el profesor, como lo llaman en el Perú, y cambia totalmente el discurso. Ahora tiene que ser un campesino, un profesor, un hombre que sea destacado. Y Evo tiene todas sus esperanzas en él. Pero Evo tal vez triunfe. ¿Y a nosotros quién nos salva? No nos salva el MAS, no nos salva el gobierno, tampoco la oposición, que está también en otra sintonía, pues dedican sus energías a viajar, a hacer denuncias que no las continúan, nada. Pero también eh, el gobierno trata de amedrentar algo que van a hacer y que es parte de la charla de esta noche, que son las nuevas autoridades. Anoche se conocía que Iván el Negro Arias había sido imputado por 5 delitos que no correspondían responder a él, correspondían a otras instancias y hacerlo de otra manera, de otro tipo de investigaciones. Pero quieren meterle miedo, quieren no solo a él, sino también le deben estar buscando cosas a Camacho, a Manfred Tres Villa, a Montes en Tarija, al Negro Montes en Tarija. ¿Por qué? Porque nuestra mediocridad llega a eso, a la persecución, al egocentrismo de un líder y a nada más. Gracias por estar con nosotros y continuando con el programa, les quiero recomendar este libro que está de venta en Librería Subterránea, que es Historia de las Religiones de Walter Hodgman y Michel Poirier. Ellos en su introducción dicen, usted siempre ha oído hablar de Dios, pero ¿de qué Dios? ¿Cómo lo han creado? ¿Cómo lo hemos creado los humanos? Y cómo este Dios o dioses han ido cambiando durante la historia y cómo en este siglo, en el siglo XX, el siglo XXI, ese mismo Dios judeo-cristiano ha ido teniendo varias interpretaciones. Es un libro que es de Ediciones Libertador, que usted lo encuentra en Librería Subterránea, que se encuentra en la Avenida Mariscal Santa Cruz y Loaiza o Mariscal Santa Cruz y Colombia. Y sin más preámbulos y invitándolos a seguir nuestra emisión por Facebook Live o por YouTube,
Para aquellos que nos preguntaban, sí, los videos se quedan en ambas plataformas y los pueden ver las veces que quieran, en el momento que quieran, si es que se interrumpe o pasar algo. Sin más preámbulos y agradeciendo nuevamente a Librería Subterránea y a bolivialibros.com.bo, empiezo este diálogo con Raúl Prada Alcoreza, quien es una de las mentes más brillantes en Bolivia. Discúlpeme que lo alabe tanto, pero realmente es así. Raúl, buenas noches, un gusto tenerte en la trinchera este martes de abril del 2021. Buenas noches, Pavel, y buenas noches a todos. Muy agradecido por esta invitación, esta oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el acontecer y la coyuntura política, que amerita evidentemente una reflexión crítica. Y te agradezco por tus palabras y apreciaciones un tanto exageradas. Raúl, ayer leí uno de tus textos últimos que decía que mucha gente ha ido a votar el pasado, el pasado marzo y hace 2 semanas en las segundas vueltas eh, como una especie de catarsis, haciendo una catarsis con su voto. ¿A qué te refieres al utilizar ese concepto que me parece duro al hablar de política? Bueno, el concepto de catarsis, que tiene varias connotaciones, ellas médicas, ¿no? Pero también filosóficas, en la medida que tiene que ver con una especie de desahogo o crisis o resolución de la misma crisis, que básicamente es corporal, pero puede, como se ha hecho, usarse metafóricamente en la sociedad y en política. Cuando uso la palabra catarsis, me estoy refiriendo básicamente a la forma dramática de resolver los problemas políticos. Una forma dramática donde más hay espectáculo, más hay desahogo, sobre todo por gente que no encuentra otra salida que a sus frustraciones que el espíritu de venganza, y que se llama La Revancha, y no encuentra la salida como lúcidamente han encontrado los pueblos, el proletariado, las movilizaciones sociales y populares en la revolución. La revolución es otra cosa, no es una catarsis, la revolución es la emergencia más creativa de la potencia social que busca clausurar un régimen y abrir nuevos horizontes. Ahora, que la historia moderna nos ha demostrado, a su vez, las paradojas de las revoluciones es otra. Todas las revoluciones han cambiado el mundo, pero todas se han hundido en sus contradicciones. Y es algo que amerita una reflexión profunda sobre las regulaciones, sobre los devenires de las revoluciones, y preguntarse por qué las revoluciones, después de destruir el Estado, lo restauran. ¿Por qué las revoluciones, después de derrumbar un viejo régimen, lo restauran, aunque de otra manera? ¿Por qué se da este ciclo vicioso del poder? Yo creo que ese va a ser el contexto de mi alocución hoy día, cuando hagamos el análisis de coyuntura. Raúl, ya entrando en tema de lo que tú dices, de tu coyuntura, ¿cómo ves actualmente el gobierno del MAS? Para muchos es un gobierno que desde el principio empezó a naufragar, no solo por las tormentas que le podía generar la sociedad, sino por las tormentas generadas desde su interior. Va a decir que vive en un permanente motín y aparte entra a navegar, entre comillas, en aguas amigas, pero esas aguas amigas les resultan más turbulentas que las aguas enemigas. ¿Cómo crees que el MAS está manejando esto y cómo crees que maneje? Todos sabemos que están en crisis, pero los únicos que no se han enterado de esto han sido los mismos masistas. ¿Cómo crees que se resuelve esto? Bueno, a lo largo del seguimiento que he hecho del proceso de cambio y dentro del proceso de cambio de las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, lo que he visto es un constante deterioro, ¿no? Es decir, lo que para mí
ha implicado la victoria del 2005, una victoria electoral, después de una movilización prolongada que tenía características insurreccionales, es una forma de sustituir la potencia social por una resolución ilusoria, estadística y electoral. Entonces, lo que ha ocurrido es de que los que no han luchado, porque los que han luchado son otros movimientos sociales, la Coordinadora del Agua, la CSUCB, comandada por Felipe Quispe, las juntas de vecinos y los sindicatos de altiplano, el 2003, después la incorporación ya de mineros y cooperativistas mineros y otros sectores, hasta las movilizaciones del 2005 y la toma de Sucre, son otros los actores. Es decir, no era el MAS. El MAS estaba circunscrito a una región que es el Chapare y a la defensa de la coca. Lo único que hizo el MAS a través de Filemón Escobar es convertir la defensa de la coca en una defensa antiimperialista. No es, eso no más es el MAS. El tema es que el MAS estaba preparado para resolver los problemas electorales y que se llama convertirse en una propuesta electoral. Las movilizaciones sociales tenían otro objetivo. El objetivo de las movilizaciones sociales era la autogestión, era otro horizonte, era un horizonte que querían trazar primero en términos jurídico-políticos en la Constitución. Y esa Constitución se debe fundamentalmente a las emociones, a las esperanzas, expectativas y a los logros conseguidos en la movilización prolongada por todos los sectores sociales y fundamentalmente por las organizaciones indígenas, el CONAMAC y el CIDOB. En la Constitución, en la constituyente, se ha tenido que pelear no solamente contra la derecha, sino contra el MAS, porque no querían un Estado plurinacional, no entendían lo que es un Estado plurinacional. Y no entendían, digamos, lo que implicaba el Estado plurinacional como transformaciones institucionales y estructurales fundamentales. Entonces, lo que ha ocurrido es sencillamente lo siguiente. El MAS se sube a la cresta de la ola y usurpa la victoria política popular a su nombre. Y en esta usurpación lo que ocurre es una disminución de los alcances de la potencia social y una limitación a los alcances de un tipo de gobernabilidad que es la clientelar. La única gestión progresista del gobierno del MAS fue la de 2006-2009, cuando hace la convocatoria a la Asamblea Constituyente y cuando nacionaliza los hidrocarburos. Pero a partir de la promulgación de la Constitución 2009, el MAS lo que hace es desmantelar la Constitución, no cumplirla y optar por un folclore que, es decir, no cumple con el desarrollo del Estado plurinacional y lo que le interesa fundamentalmente es cambiar nombres y no poner ningún ladrillo en las transformaciones estructurales del Estado plurinacional. Entonces, lo que ocurre del 2009 adelante ya es la regresión, ya es la restauración de lo anterior y es la restauración del Estado-Nación con un nombre, digamos, que no le corresponde, que es el Estado plurinacional. Entonces, lo que hemos vivido desde el 2009 sencillamente es eso, es un constante deterioro de las gestiones de gobierno que terminan convirtiendo al MAS en un agente encubierto de las empresas transnacionales. Porque lo primero que hace el MAS después del 2009 es desnacionalizar los hidrocarburos con los contratos de operaciones. Y lo segundo que hace es atacar a las naciones y pueblos indígenas cuyos derechos están consagrados en la Constitución, y ese es el conflicto del TIPNIS. Lo que hace el MAS es convertir la política en una trivialidad, en un teatro trivial, en una comedia grotesca, en espectacular, apoyada por medios de comunicación y propaganda. El MAS ha creído que podía sustituir la realidad efectiva por la propaganda y la publicidad. Eso puede durar un tiempo,
eso puede convencer un tiempo, pero después ya no dura. Eso ha durado 10 años, desde el 2009 adelante, y después se ha caído. Lo que se venía gestando desde adentro es una implosión, una implosión. Y la lucha del pueblo boliviano contra la impostura del MAS comienza con el gasolinazo. En el gasolinazo hay una movilización que sí duraba, y si no conculcaban esa medida, se iba a caer de manera inmediata, no duraba más de 3 días el gobierno de Evo Morales. Pero retiran la medida, retroceden. Entonces ya comienza la resistencia del pueblo con el 2010 con el gasolinazo. Entonces, lo que hay que hacer es una genealogía de la movilización y la resistencia del pueblo contra un gobierno clientelar y corrupto y contra una impostura política que de progresista solo tenía el nombre, porque en realidad sirvieron como agentes encubiertos de las empresas transnacionales y de las burguesías bolivianas, la burguesía agroindustrial, la burguesía de la hoja excedentaria de la coca y de la industrialización de la cocaína, la burguesía rentista, que es el propio entorno de Evo Morales. Todo lo que ha habido aquí sencillamente es un reacomodo de la burguesía, una reconfiguración de la burguesía y su dominio, pero con un discurso diferente al neoliberal, con un discurso neopopulista. Y resultó ser más peligroso que el neoliberalismo y que las dictaduras militares. ¿Por qué? Porque ni las dictaduras militares ni el neoliberalismo lograron romper, destruir el tejido social y la capacidad de lucha del pueblo boliviano. Pero aquellos que se presentaron como amigos, que se pusieron piel de oveja, en realidad terminaron destruyendo el tejido social, la memoria social, la capacidad de lucha del pueblo. Sin embargo, en ese contexto hubieron resistencias importantes. El gasolinazo, el TIMNIS, derrotas importantes del MAS que ya comenzaron con el gasolinazo y ya comenzaron con el conflicto del TIMNIS, porque en la octava marcha se le ganó al MAS, al gobierno del MAS, al gobierno de Evo Morales. Después el conflicto continúa de manera patente con el conflicto respecto al Código Penal, una ley inquisidora que quería convertir la movilización y la protesta en términos de su criminalización. Es derrotado también. Y por último, digamos, se animan y se atreven a ir al referéndum sobre la reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida de Evo Morales Ayma y pierden. Pierden electoralmente, pierden 2 elecciones de magistrados porque gana el nulo y por lo tanto todos los magistrados que están ahí son inconstitucionales, son ilegítimos porque en realidad los han puesto a pesar del voto electoral donde ganó el nulo y anulaban las elecciones. Entonces todo fue una impostura, todo fue un forcejeo grotesco. Y entonces lo que se venía era la implosión. Ninguna columna, ningún cimiento podía sostenerse, estaban podridos por dentro. Entonces lo que ocurrió después del referéndum respecto a las movilizaciones en torno a la defensa del voto, lo que ocurrió después con las movilizaciones que derivaron en la caída del régimen clientelar y corrupto, es una implosión. Ahí no hay un golpe de Estado. Lo que se estaba gestando es una insurrección que venía desde abajo, una insurrección donde estaban comprometidos distintos sectores sociales, una insurrección donde fueron un eje importante los voluntarios que fueron a apagar los incendios en la Chiquitanía y en la Amazonía. Ese fue el cuerpo, no fueron las pititas, esos fueron, porque ellos dieron la información fidedigna de que se estaban quemando los bosques de la Amazonía y de la Chiquitanía, 5 millones de hectáreas para la ampliación de la frontera agrícola, para la soya, para los ganaderos, para la burguesía agroindustrial. Entonces, es el momento cuando se devela lo que tiene este régimen. Este es un régimen no solamente impostor, sino al servicio del más descomunal ecocidio. Entonces, lo que se venía es una insurrección. El levantamiento policial fue desde abajo, no desde arriba. El levantamiento militar fue desde abajo, no desde arriba. Ya hubo un antecedente importante antirracista de los suboficiales del ejército. Nadie puede olvidar eso. Lo que estaba ocurriendo es un levantamiento popular. Prácticamente los generales
quedaron presos porque hubo un levantamiento desde abajo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba viniéndose es una insurrección. La derecha retrocede ante el avance y la transformación de los jóvenes que luchaban en las distintas ciudades, sobre todo en La Paz. Vinieron jóvenes de todas las ciudades para pelear contra las guardias pretorianas y los guaruros del régimen de Evo Morales. Y el enfrentamiento fue contra los mineros de Catavi y contra los ayllus de Laines y Cacachacas. Eran jóvenes que ya aprendieron a enfrentarse a las dinamitas. Entonces lo que se venía era una insurrección. Y todos retrocedieron. Carlos Mesa, toda la derecha retrocedió. Pero no querían aceptar porque tenían miedo. Los sobrepasaron estos jóvenes. Pero hay una derecha que sí se dio cuenta. Tuto Quiroga se dio cuenta que todo iba a una insurrección. En Herbol habló Tuto Quiroga y lo dijo muy claramente. No puede haber una salida insurreccional, hay que buscar una salida de sustitución constitucional. Entonces esa derecha lúcida intervino, negoció con el MAS, negoció con los jerarcas del MAS, negoció con gente que estaba en la cúpula militar para que, digamos, se les permita salir y se logre una salida constitucional. Todos estuvieron comprometidos en una salida constitucional obviamente espuria, porque en la nueva constitución no hay esa salida constitucional. La salida constitucional de sustitución constitucional termina en el presidente del Congreso, en el presidente del Senado. Más allá no se puede ir. En la constitución anterior sí se podía. Entonces lo que hicieron, obviamente, no corresponde a la constitución, pero usaron una figura de jurisprudencia. Jurisprudencia, es decir, en base a la anterior sustitución constitucional para aplicarla extemporáneamente. Es decir, que se llama, todos estuvieron comprometidos en este derrumbe, en esa transición, en esta salida, en esta fuga del gobierno, de los jerarcas del gobierno, porque huyeron, dejaron a sus bases solas. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ahora el cuento del golpe de Estado es una narrativa que no se sostiene, es una narrativa sin imaginación. Yo he escrito precisamente un análisis teórico, pero también descriptivo de lo que ha ocurrido en el texto, en la arqueología del concepto del Estado, del golpe de Estado. Entonces, ahí lo que muestro precisamente es la diferencia que hay en lo que es un golpe de Estado, en toda su peculiaridad histórica, en todas sus manifestaciones históricas, lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido sencillamente es una implosión y se venía una movilización social que derivaba en una insurrección que fue truncada. Una revolución, una insurrección que fue truncada por una negociación entre una derecha lúcida y la fuga de los temerosos masistas que escaparon. La gente que se quedó popular del MAS es la única gente que defendió, que se quedó a pelear, que fue al Congreso, a pesar de que había la orden de que no se vuelva al Congreso porque querían un caos. La gente que ha permitido lo que ocurra después con las elecciones y se gana al 55%, es la gente que se ha quedado y ha ido al Congreso porque ha establecido una especie de compensación de poderes y ha evitado que se consolide una derecha. Ese es el papel de Eva Copa. Entonces, lo que ha ocurrido es de que la gente popular, que nunca les dejaban hablar en el Congreso, nunca les dejaban hablar, los obligaban a firmar leyes, decretos. Entonces, es la gente que ha defendido y ha dado la posibilidad, en pleno contexto de la pandemia, que se convoquen a elecciones y se ganen. Pero ¿qué ocurrió en el contexto? No ganó el MAS. Es una confusión esa. Es decir, hubieron resistencias contra el gobierno de transición, pero no del MAS. Fueron de los sindicatos del altiplano, fueron de los ponchos rojos auténticos, fueron las organizaciones que estaban afines, que están vinculadas a Felipe Quispe, ¿no? Eran jóvenes del Alto que se radicalizaron y obviamente no querían saber nada del MAS. Los que resistieron y se movilizaron fueron otros. Ahora que el MAS
en ese contexto metió plata para movilizar en el Oriente y obviamente hacer creer que esta movilización era del MAS, es otra cosa. Eso es aparatoso. Lo que ha ocurrido es, además, es lamentable. El comportamiento del MAS es lamentable y cobarde. Porque cuando se beneficiaba Felipe Quispe con toda esta movilización que se estaba radicalizando, lo que hace Evo Morales y el MAS es detener la movilización ipso facto y dejar solo a la gente peleando radical. Es lo que ha ocurrido. Y en ese contexto, la Federación Campesina de La Paz, la Federación Campesina de Oruro y la Federación Campesina de Potosí deciden llevar como candidato a David Choquehuanca. Felipe Quispe, con todas sus formas de organización, apoyan. Los yungueños que ya no votaban por el Evo Morales apoyan y se incorporan. Los yungueños que vinieron aquí a La Paz a apoyar a los jóvenes en la movilización de defensa del voto. Había sectores suburbanos que ya no votaban por Evo. Todos se organizaron en función de un candidato distinto, un candidato indígena, David Choquehuanca, que siempre en el contexto del MAS ha sido la carta de recambio. En el gasolinazo se opuso al gasolinazo. Denunció en el conflicto del Tignis. Es decir, era una figura alternativa, pero que el entorno palaciego siempre impidió que salga adelante. Siempre lo anularon. Le hicieron una guerra de silenciamiento. Entonces, es en ese contexto que se explica que se llega al 55%, pero el 55% no es del MAS, es de toda esta gente que ha resistido al gobierno de transición y que quería recuperar la orientación de un proceso de cambio ya perdido y anulado. Hubo un tiempo donde sí se peleó por la reconducción del proceso de cambio, cuando el Pacto de la Unidad todavía estaba unido antes del conflicto de Tignis. Y eso fue en torno a la presentación de la ley de la madre tierra. Y en ese contexto, lo que ha ocurrido es que el Pacto de la Unidad buscaba la reconducción del proceso, muy claramente. Y lo dijeron en un documento que lo publicó Herbol. Entonces, hubieron intentos de reconducción de un proceso que conscientemente ya el Pacto de la Unidad veía que se estaba no solamente deteriorando, sino hundiendo. Y en el contexto de las elecciones nacionales, lo que ha habido es una búsqueda de reorientación en base a la figura de David Choquehuanca. Sin embargo, cuando se va a Buenos Aires, el entorno palaciego y sobre todo el caudillo no quiere saber absolutamente nada de David Choquehuanca, ni como candidato a la presidencia, ni como candidato a la vicepresidencia. Era Pari el candidato a la vicepresidencia del caudillo. Pero es en el momento donde las organizaciones se animan a defender la candidatura, por lo menos a la vicepresidencia. Es en ese contexto que se da el 55%. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era de que se votaba, y lo dijo Felipe Quispe muy claramente, por David Choquehuanca, no por el títer impuesto por el caudillo. Entonces, la idea era pedir la renuncia Te hago un apunte, Raúl. En estas últimas elecciones, el hijo del Malcu, el actual gobernador Santos Quispe, indicaba que su padre había acompañado a todas las comunidades del altiplano de La Paz y de parte de Oruro a David Choquehuanca pidiéndoles el voto para el MAS. Y un poco se ve también en la lectura de la votación que tiene Santos Quispe y el MAS en el altiplano paseño. O sea, se refleja claramente que no había mentido ni el Malcu ni y que David Choquehuanca tiene su vicepresidencia y el MAS tiene su gobierno gracias al Malcu. Exacto. Y que el MAS no honró tampoco la palabra de apoyarlo si el que se presentaba a candidato a gobernador. Sí, en realidad la victoria, digamos, electoral se debe fundamentalmente a la orientación política de Felipe Quispe, porque hay conversaciones importantes entre Felipe Quispe y David Choquehuanca, y la idea era precisamente fortalecer una reorganización con características de lucha indígena. Pero lo que ha ocurrido es otra cosa. Lo que ha ocurrido es sencillamente que David Choquehuanca retrocede en Buenos Aires y acepta la candidatura
a la vicepresidencia cuando no debería aceptarla, debería haber peleado por su candidatura a la presidencia. Y segundo, cuando las organizaciones ya intentan, digamos, imponerse aquí y además establecer que el verdadero candidato que ganó fue David Choquehuanca y no Arce, cuando las organizaciones estaban intentando precisamente algo que podía ser hasta una sustitución constitucional, David Choquehuanca vuelve a retroceder y acepta el papel de segundón. Eso es lo que ha ocurrido. Y la única que continúa con el empuje y el impulso de la resistencia al gobierno de transición y la búsqueda de una reorientación del proceso es Eva Cope y el Alto, que en este momento es la ciudad más consciente de lo que está ocurriendo, porque no es masista, es antimacista la ciudad del Alto. Así de simple. Y lo que están haciendo es precisamente buscar una forma de plantarse y orientar hacia adelante con lo que se tiene. Y lo que se tiene es la resistencia que hubo del gobierno de transición, y lo que se tiene son las memorias de la movilización prolongada, y lo que se tiene es la posibilidad de abrir nuevos horizontes en términos de una reorientación de un proceso que ya está perdido, pero que puede abrir otro proceso. Entonces, que se llama lo que hay sencillamente en la reconfiguración política de hecho y de facto es un reacomodo de las fuerzas más conscientes, más radicales, más indianistas y también más auténticas, porque hay otras fuerzas, como en las del TIMIS, como las de Tierras Bajas, que están buscando precisamente una salida en la perspectiva de la condición plurinacional del Estado. Y eso implica una cosa muy importante. Un Estado plurinacional es un Estado de confederación de naciones, no es la doble cámara, la doble cámara británica de senadores y diputados. Ese es un arreglo entre nobles y burgueses. La verdadera representación de un Estado plurinacional es la confederación de naciones. Ser un Estado confederado. ¿Que eso no está en la Constitución? Sí. Pero, ¿por qué no está? Precisamente porque el MAS impuso sus condiciones. Es decir, a pesar de que esta discusión sí hubo en la Comisión de División de País, a pesar de que hubo esta discusión y se planteó de que el Estado plurinacional solo podía ser una confederación de naciones, porque un Estado unitario es un contrasentido de un Estado plurinacional. A pesar de eso, bueno, se llegó a un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, es la característica, y se llegó a un sistema de gobierno de la democracia participativa que implica democracia directa, democracia comunitaria, democracia representativa. ¿Eso qué significa? Control y participación social. Es decir, lo que se establece en los artículos del control y participación social es que los jerarcas, los burócratas ya no pueden tomar decisiones. Es el pueblo el que tiene que participar en las decisiones políticas. La Constitución dice claramente la construcción colectiva de la ley, la construcción colectiva de la decisión política. Pero nada de esto se ha aplicado, sencillamente porque esto es lo que no puede aplicar un gobierno impostor como el del MAS. Todos los gobiernos desde la promulgación de la Constitución son inconstitucionales. ¿Y por qué son inconstitucionales? Porque no han cumplido con la Constitución. No corresponden a un Estado plurinacional y a un sistema de gobierno de la democracia participativa. Entonces son inconstitucionales. Estas elecciones, los que han salido de estas elecciones, son inconstitucionales porque no aplican la Constitución. El gobierno de Evo Morales, un gobierno de traición a la patria por haber perdido por tercera vez la guerra del Pacífico en La Haya, pero nadie dice nada. Está establecida en la Constitución la condición de traición a la patria, pero a nadie le llama la atención eso. Lo que llama la atención es precisamente por los dispositivos espectaculares, no movimientos sociales, espectaculares, mediáticos y de organizaciones sociales, dirigencias puestas a dedo, y se pasa por alto lo que ha ocurrido y se sigue precisamente ratificando esa traición a la patria. Entonces, lo que tenemos ahora sencillamente es un retorno del neopopulismo reforzado, un retorno pero en condiciones muy adversas para el neopopulismo. ¿Por qué? Porque estamos en crisis económica.
se han gastado más de 200.000 millones de dólares durante 14 años y se han esfumado. Es decir, aquí no hay tal revolución industrial, aquí lo que ha habido sencillamente es un desfalco, un enriquecimiento privado de la burguesía rentista a nombre del proceso de cambio. Eso es lo que ha pasado, no solamente es patético, sino es una traición al pueblo que tiene esperanzas, que ha dado todas sus esperanzas, que ha dejado sus muertos y sus heridos en la movilización prolongada para transformar este país, para transformar este Estado. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Hemos tenido, en vez de revolucionarios, unos revolucionarios de pacotilla, en vez de revolucionarios, unos comediantes grotescos que nos han llevado precisamente a la destrucción del tejido social y nos han llevado un a la destrucción retorno, del pero en proceso. condiciones muy adversas para el Raúl, neopopulismo. recuerdo hace un par de años, tú también debes acordarte en la presentación, en un ¿Por qué? homenaje Porque que hizo estamos en Guillermo crisis. Lora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSA, donde tú decías, categorizabas a los trotskistas como las personas que tenían el programa, pero no habían podido penetrar a la clase obrera como tal, que la clase obrera haga suyo ese programa del POR, Más de 200 que mil está millones. expresado en parte en la tesis de Pulacay. Y tú decías también, hacías una comparación con el Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda que sí habían podido calar en la clase obrera y tener todas las versiones del durante PC, 14 del años. estalinismo, tuvieron Se han esfumado. bastante influencia en todo tipo de sindicatos, no solo los mineros. Y aquí me viene una pregunta. ¿Qué tipo de marxismo ha llegado a ser el más? Porque obviamente al reclamarte de izquierda, Es decir, por lo aquí no menos hay el discurso que manejaba su mascarón de proa, que es García Linera, se reclamaba un marxista-leninista, pero ¿qué tipo de marxista era? ¿Un marxista neto, un falso marxista, industrial. Aquí como lo yo que ha los llamo habido, marxistas de Wikipedia, o como tú alguna vez decías que había marxistas marcianos y marciólogos? ¿Qué tipo de izquierda, qué tipo de marxismo ha hecho el MAS? O si lo ha hecho, si realmente ha hecho marxismo. Es buena pregunta, Pavel. Mira, yo en la constituyente me enseñé mi autocrítica, dura, existencial, me destruí, porque lo que veía era espantoso. Es decir, veía una intervención del gobierno, una conspiración del gobierno contra la propia Asamblea Constituyente. Claro. A pesar de todo, por el acto heroico de los propios constituyentes, ha salido esa constitución adelante. Entonces, después de mi autocrítica, derivó en una evaluación crítica del pensamiento de Comuna, porque yo era de Comuna, del marxismo-indianismo, y después, obviamente, ya hice una crítica, autocrítica del propio marxismo, inclusive teórico y crítico, y volví a mis 16 años cuando era anarquista, porque los únicos que están peleando contra el sistema mundo de capitalismo son los anarquistas, en Chile, en la toma de las ciudades, en Río de Janeiro, en la toma del páramo de Colombia, todas las movilizaciones actuales son anarquistas, y yo los conozco, estos jóvenes, y por ellos me vuelvo a nombrar como anarquista. Pero en ese contexto hay herencias a las que no podemos renunciar. Y una herencia heroica, aportadora, es el POR, es el papel que ha cumplido Guillermo Lora en la construcción de la ideología del proletariado boliviano. Y lo que yo digo en un texto que tengo, que ya está publicado, que se llama Marxismo de Guardatojo, el POR ha logrado conformar un marxismo de Guardatojo, un marxismo de los socavones mineros, que tiene su propio lenguaje rudo, su propia forma de adecuar la tesis de la revolución permanente y la tesis del desarrollo desigual y combinado. Entonces, ese es un marxismo apreciable. Tenga, digamos, la posición que tenga ahora sobre el marxismo, una de las cosas que tenemos que reconocer es de que ese marxismo ha calado. Es el único trotskismo que ha sido trotskismo de masas. Entonces, ¿qué se llama? Eso es un acontecimiento político y es un acontecimiento ideológico. Y eso es lo que hay que reconocer, sobre todo en un tiempo de la decadencia, donde, digamos, hemos ido más lejos
que el siglo XX cambalache, donde, digamos, asistimos al derrumbe ético y moral de las personas. En este contexto, donde los dirigentes se venden y prefieren el clientelismo y por lo tanto rompen una relación que debería ser coherente y constructiva y de lucha y de combate con sus bases. Entonces, en este contexto del deterioro moral y político, hay que reconocer abiertamente el papel de hombres no solamente dignos, sino que han tenido una vida consecuente. Y por eso ese libro le he dedicado a Guillermo Lora y otros textos le he dedicado a César Lora, Isaac Camacho, bueno, también a Federico Escobar, que es de otro partido, y que se llama, otro texto le he dedicado a Asensio Cruz, porque, digamos, son ejemplos de lo que es la consecuencia. Y en ese sentido, en relación a tu pregunta, yo reconozco un único marxismo, porque el marxismo es militante. Y ese marxismo es el marxismo del por, porque ese es un marxismo militante. Es decir, es un marxismo que ha calado y que ha construido un lenguaje que no ha repetido los discursos. Guillermo Lora precisamente tenía, por eso, fuertes discusiones con Mandel, fuertes discusiones con la Corte Internacional, se los respetaba mucho, entonces tenía una orientación distinta y su fuerza venía precisamente de los socavones. Eso es historia. Y es una historia de la que no podemos renunciar, es una herencia. Y es una historia a la que tampoco renunciamos los anarquistas, porque tenemos que valorar lo que ha ocurrido en este país, porque la lucha continúa. Y por lo tanto, es importante lanzar mensajes a los jóvenes que van a luchar ahora. Y ese mensaje tiene que ver con la experiencia, con la transmisión de la memoria y con el reconocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, el único marxismo que reconozco en Bolivia es el de Guillermo Lora. Y el marxismo auténtico latinoamericano es el que inaugura José Carlos Mariátegui. Y además con la virtud de que José Carlos Mariátegui inaugura dos corrientes que en ese momento estaban articuladas, que es el marxismo y el indianismo. Claro. El marxismo es una creación heroica, decía Mariátegui, y ahora se lo reconoce muy pocos, bueno, lamentablemente, no sé si como autocrítica o crítica, el marxismo boliviano es bastante superficial e ignorante, ¿no? Justamente hoy día hablaba con una persona que le decía, en realidad Sendero Luminoso se llama Partido Comunista del Perú, bandera roja por el sendero de José Carlos María, por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. Pero y Mariátegui, ¿por qué? Porque ellos reclaman que Mariátegui ha sido el primer marxista que tiene un enfoque maoísta dentro de la izquierda peruana, o sea, mucho antes de que se cree el maoísmo, para ellos Mariátegui era maoísta porque decía que la fuerza de la revolución, no solo en el Perú, también en Bolivia venía del campesinado. Tienes toda la razón. Es decir, el Sendero Luminoso, que fue un acontecimiento político mayúsculo en Ayacucho, que tiene su parangón en los populistas rusos, cuando los populistas rusos deciden dejar las universidades e irse al campo, son campesinistas, y por lo tanto es un antecedente muy importante antes que debería ser después. Claro, la famosa crítica del padre de Plejánov, del padre del marxismo ruso, es precisamente a todos ese socialismo que no llevaba nada, como él decía, y hay un libro de Radek que habla precisamente sobre estos compañeros y que dice que es fundamental para entender lo que iba a pasar actualmente. Y bien que tocas ese tema, Raúl, porque uno de los principios que manejó Álvaro García Linera fue hablar de ese comunismo, no de comunismo, ¿cómo llamaba? El capitalismo andino, porque ellos también, no te olvides que decían que el capital, que era un capitalismo campesino ruso, pero que no iba a ser capitalismo, sino iba a ser más comunitarismo. Entonces hay parangones con la historia y también con la destrucción de esos conceptos, ¿no? Claro. Bueno, hay contradicciones flagrantes Álvaro García con su propio libro, Forma Valor, Forma Comunidad, donde rescata a Kowalewski. Es decir, las tesis de Kowalewski que aprende Marx y reconoce Marx que hay una vía no capitalista al socialismo, que es el MIR, la comunidad campesina rusa. Entonces, el marxismo es una tesis anticapitalista. No puede haber capitalismo andino y menos amazónico. Es un
un delirio estrambótico de un caballero, Claro. de cuyo nombre no me quiero acordar. Eh, Ahora, lo que has tocado es un tema bien importante en relación a lo que has comentado del profesor del Perú. Entonces, ¿qué se llama? Sendero Luminoso lo que hace es salir de las universidades, ir a las comunidades. Ya no podías distinguir en las comunidades si eran campesinos o eran exuniversitarios. Se parecían tanto, se mimetizaron tanto, fueron parte, digamos, del territorio y de la tierra y comenzaron una lucha. Lo que más Que diría fue, la alineación de la clase media a la clase obrera, que decía que podía suceder en Francia ni en Alemania, ahí se dio una alienación de la clase media hacia el campesinado, en buenos exacto, términos marxistas. claro, y que se llama ese maoísmo hizo temblar a un estado de Gamales, que es el estado peruano, donde no hubo la reforma agraria. Hubo una reforma agraria parcial que fue detenida y que se llama limitada con Velasco. Claro, Sí, Velasco Alvarado y los mis militares después, años después fueron y trataron de cuadrar que no sea así, ¿no? claro, Que claro. contradecían el Entonces, mismo, las hay que mismas tener armas. en cuenta esto, porque en realidad, digamos, ahí comienza, es una lucha campesinista la de Sendero Luminoso. Ahora, el equívoco se da cuando salen de Ayacucho y se van a Lima y intentan hacer una guerrilla urbana. Ahí se producen grandes equívocos, pero no podemos olvidarnos de esto y su vinculación con José Carlos María Tigué. Además, no podemos olvidar que el profesor que va a ganar las elecciones del Perú Pedro Castillo, viene de estas tradiciones. O sea, claro. ¿qué hacen los masistas en creer que va a ser un aliado? ¿Qué hace Runasur y los Unasures, que son Hatun Runas, ¿no? ¿Qué van a hacer queriendo enaltecer, haciendo creer que la izquierda ha ganado? En primer lugar, el MAS nunca ha sido de izquierda, ha sido una impostura de la izquierda. Los gobiernos progresistas, en realidad, lo que han hecho, han usado, digamos, la imagen de izquierda para cumplir otro papel al servicio de la burguesía, la hiperburguesía de la energía fósil, que no quieren cambiar que no quieren cambiar la tecnología y la energía. ¿Por qué? Porque quieren seguir destruyendo este planeta porque ganan demasiada plata a costa de las muertes de los ecosistemas. Entonces, este proceso es otra cosa. Y yo no creo que puedan asimilarlo. Este profesor viene de otras tradiciones interesantes y creo que el Perú se está recuperando de una larga lucha y se está recuperando de una represión sañuda porque han aprovechado la represión al Sendero Luminoso para destruir el tejido de los sindicatos, el tejido social del Perú. Pero Perú ha peleado, ha resistido, sobre todo en torno a los territorios concesionados a las minerías transnacionales. Y Claro. Perú ha seguido peleando y sigue peleando. Entonces hay una recuperación en el Perú. Pero mira, para la paradoja, y hay una especie de hundimiento en Bolivia y en Ecuador, donde han empezado luchas indígenas y luchas mestizas que tenían las características del Estado plurinacional. Entonces, como que de alguna manera se pasa el turno a otros pueblos. Chile nos da un ejemplo. Chile en un año entero, ha arrinconado la casta política, inclusive en plena manifestación destructiva de la pandemia. En Chile, digamos, se ha logrado con una convocatoria, una asamblea constituyente, pero no como la que quería la casta política, que ellos elegían a sus doctorcitos. No, ahora van a elegir representantes, van a elegir los representantes, y obviamente se están abriendo horizontes que quieren ir más allá, tienen en cuenta además los fracasos de las constituciones en Bolivia y en Ecuador. Entonces, ahí están los mapuches y están buscando otro tipo de salidas que tienen características de autogobierno. Entonces, ha empezado también la lucha en otros lugares en América Latina. Pero con esas luchas no tienen nada que ver los impostores, los revolucionarios de pacotilla, que se han servido del pueblo, de las expectativas del pueblo, para enriquecerse y para enriquecer a las transnacionales. Claro, te hago un recuerdo, me recuerdo de una carta que mandaba Valdivia, que es el encargado por Pizarro para ir a conquistar Chile. A los 2 años, cuando regresa, le envía una carta a Pizarro y le dice, ese pueblo es indomable, refiriéndose a los mapuches, es indomable. Y esto es historia, los mapuches recién son sometidos en 1882, después de la guerra
del Pacífico con toda la fuerza que acumula Chile para enfrentarse a Bolivia, a Perú y a Bolivia. Entonces, es el único pueblo, junto con algunas tribus nómadas en Colombia, que no logran ser conquistados, que no logran ser conquistados. Lo que no pudo la colonia, sí lo pudo el capitalismo, porque para el capitalismo era muy importante sus tierras, sus bosques, por la explotación de madera, que no era para hacer muebles, no era para hacer casas, era para la creciente industria ferroviaria que había en Chile y en Argentina. Mucha gente habla por hablar. Un historiador mexicano, no, en este momento digo el nombre, decía que la cifra de los 300 millones de muertos indígenas se le ocurrió un día a Hugo Chávez, y todo el mundo empezó a repetir como si fuera una cosa, digamos, verídico, cierta, y es totalmente científica, totalmente científica. No, no, nada de lo que se habla, muchos de los que hablan por el que sí, porque no han investigado, no han leído o no lo quieren hacer. Eh, hace unos 15 años, Perry Anderson, un gran filósofo marxista inglés, decía que el marxismo de Occidente había caído aletargado desde la época de los 40 y lo único que habían hecho los que habían tomado o se habían denominado marxistas, te hablo de Sartre, te hablo de Poulanzas, te hablo de tantos nombres que se me van, hasta el mismo Lukács, lo único que habían hecho es empezar a dar vueltas sobre conceptos ya realizados o ya hechos o ya planteados. El mismo Walter Benjamin sería uno de los primeros a darse cuenta de eso y que impiden en realidad el avance del marxismo en el mundo, en Occidente. Y él hablaba sobre el marxismo de Oriente, indicando que era un marxismo convertido, degradado, tanto por Stalin como por Mao, que habían impedido la crítica, la autocrítica y la creación, que son las bases del marxismo en sí. Entonces, él principalmente habla de Foucault como una de las personas que más había distraído y de la escuela de Frankfurt como uno de los mayores distractores del marxismo. Y también habla de Cuba, que dice que es una imitación de un Estado fallido, como fue el Estado soviético después de la muerte de Lenin, y dice que no hemos tenido en sí, en Occidente, de generar, de crear un marxismo en función no a lo que es el Estado, sino en función al crecimiento de la sociedad y lo que tú decías en algún momento, en generar una comunidad de armonía. ¿Por qué no hemos crecido y por qué no hemos podido generar un marxismo? No te hablo en los términos estalinistas de socialismo en un solo país. No hemos podido generar como Bolivia un modelo de poder desde la izquierda que realmente funcione. Y no te hablo del MAS, porque el MAS es cualquier cosa. Bueno, en parte yo comparto lo de Perry Anderson, pero en parte no. Por lo siguiente, el marxismo de José Carlos Mariátegui es un marxismo auténtico que además usa el marxismo, el materialismo histórico de manera muy concreta para pensar la realidad peruana. Claro. Las de José Carlos Mariátegui son muy fuertes. Por eso Perry Anderson dice que muere en 1940, porque había muerto Gramsci, ya había muerto Mariátegui, y ya no tienes más referentes que te planteen la toma del poder y la construcción del Estado. Lenin plantea la dictadura proletaria, Gramsci decía la construcción del bloque social revolucionario, y Mariátegui decía, tenemos que empezar a construir un modelo que una lo andino, o sea, lo quechua, con el socialismo y con la experiencia que hemos vivido de los soviets. Ya. Pues eso, ¿qué? Está bien, pero lo que hay que anotar, Pavel, es lo siguiente. José Carlos Mariátegui iba a ser combatido por la Tercera Internacional, va a ser descalificado. Entonces, ahí estoy apuntando. Ahora, digamos, el marxismo no avanza en la Unión Soviética y en China, no hay un avance teórico, hay un rezago, hay una invención del diamante, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, textos de manual que más se parecen a un positivismo, a un retroceso teórico.
¿no ve? Entonces, sin embargo, no podemos desconocer que el marxismo teórico sí avanza en Europa. El mismo Gramsci, las mismas tesis de Gramsci, tienen una visión, digamos, distinta de lo que es la relación entre Estado y sociedad. Ese es su concepto del bloque histórico. Digamos, no creo que sea el más importante, pero hay marxistas como Walter Benjamin, como la Escuela de Frankfurt, que se adelantan a Foucault, a Derrida, a la escuela francesa crítica contemporánea. Claro, es decir, en la Escuela de Frankfurt, con las tesis de la dialéctica del iluminismo, de la ilustración, lo que están haciendo es desarrollar una crítica de la crítica y retornar a la crítica y hacer una crítica que va más allá de Marx, más allá de la teoría del valor, que es la crítica a la modernidad. Es decir, fíjate lo que están haciendo. Es decir, no te olvides que además hay un marxismo latinoamericano que va a aportar mucho en la comprensión ya histórica del sistema mundo. El concepto de sistema mundo es de los marxistas latinoamericanos de la teoría de la dependencia. Hay avances. El problema es por qué estos avances, yo plantearía tu pregunta, no se materializan en movilizaciones con características, digamos, de subversivas. ¿Por qué? Ese es el tema importante. Y no tenemos que olvidarnos, por una parte, el papel desastroso, inhibidor que tiene el Partido Comunista en gran parte de Europa. Primero, por la alianza que hace con Hitler. Segundo, los obligan a hacer un frente amplio con las burguesías. Tercero, es decir, traiciona la revolución de Grecia. Es decir, el papel de la Unión Soviética fue desastroso desde un principio. Desde un principio. Inclusive de Praga. No, Pavel, te voy a decir una cosa que espero que no te hiera. Es decir, desde un principio. Es decir, lo que hacen los soviets es entregar en plena guerra civil el poder al partido y al Comité Central para ganar la guerra. Y después tenían que devolver la democracia obrera a los soviets. Entonces, cuando termina la guerra, y es la victoria del Ejército Rojo, ¿y qué ocurre? Los obreros les piden, devuelvan el poder a los soviets. Pero no hacen. Lenin le ordena a Trotsky, que es el comandante del Ejército Rojo, a masacrar a la vanguardia de la revolución, que son los marineros de Kronstadt. Ahí muere la revolución. Y Trotsky posteriormente es grave, ya reconoce ese error, dice que ha sido el peor error, la peor orden que ha tenido que ejecutar. Se autocritica y realmente lo hace. Por eso. Ahora, pero para no discutir ese tema puntual, lo que interesa aquí es el papel que tienen los partidos comunistas de inhibir las posibilidades. Y por otra parte, digamos, este marxismo empieza a tener cierta consecuencia, este marxismo crítico, no te olvides, en mayo del 68, que es una revolución cultural mundial. Se da esta revolución cultural mundial tanto en China. Los guardias rojos, jóvenes, que toman las universidades y toman las instituciones, toman los ministerios. 10 años dura eso. Claro. Entonces los arrinconan, quieren continuar con la revolución, no estancarse en el Estado, no estancarse en una burocracia que termina restaurando, no un socialismo, una monarquía socialista. Lo grotesco de ese socialismo real es que llegan a una monarquía socialista, un retroceso inclusive del Estado liberal. A eso llaman revolución socialista. Es espantoso lo que ha ocurrido. Entonces, en ese contexto, esta gente se opone a lo que ocurre en mayo del 68, tanto en París, en Europa, en México. En México hay una respuesta del Estado contra el levantamiento de los jóvenes, que es la masacre de Tlatelolco. Entonces, frente a estas posibilidades, ¿qué hace una izquierda no comprender la necesidad de interpretar las transformaciones efectivas que se estaban dando y las oportunidades que se estaban dando para un nuevo trastocamiento, para una nueva subversión social con características más inclusivas, más amplias que las que se habían dado antes en las revoluciones socialistas? Pavel, ¿qué ha pasado? Raúl, te decía una situación. Yo lo que te planteo es que no ha habido un proyecto de poder desde la izquierda desde el 40. Verdaderamente no lo ha habido. Cuba ha sido una especie de
prueba de suerte, de encontrarte el premio mayor como una lotería. Si tú revisas los documentos del movimiento 26 de julio, en ningún momento se plantean una toma. Ellos querían devolver la democracia a Cuba, que entre paréntesis era uno de los países en desarrollo humano y en desarrollo social más elevados de Latinoamérica, era el sexto en el mundo. Estamos hablando de 1950, en educación y en tecnología de salud. Pero se convierten en una burocracia, y mucha gente, tú lo sabes muy bien, tú lo has estudiado, creen que el foco en sí es la revolución, el foco guerrillero es la revolución, pero no se proyectan un poder, o sea, ¿cómo construirlo? Lo que te decía, para los bolcheviques era todo el poder a los soviets y la construcción de la dictadura proletaria, que era la primera etapa de la construcción del socialismo. Para Gramsci era primero construir el bloque social revolucionario, es decir, hacer del partido sea la futura nueva sociedad. Pero ¿y después de eso qué? ¿Qué hubo? O sea, no hubo una construcción real de proyectos. El Vietnam, el Vietcong, tenía mucho de nacionalista. Lo mismo de Mao, o sea, Mao hace eso. Y Mao, acuérdate la famosa discusión Stalin-Mao, donde le dice, ya no tenemos ni, ajusten, Mao le pide más ayuda económica y Stalin dice, ajustense los cinturones. Y Mao les responde, entonces mándenos las grampas manden las perforadoras para seguir ajustando el cinturón. Y eso te demuestra el nivel de dependencia que existía. O sea, parece una broma, pero te muestra un nivel de dependencia. O sea, cuando cae el bloque socialista, ningún partido comunista, creo, exceptuando el de Chile, a nivel Latinoamérica, tiene fuerza y tiene respuestas para la gente. Hablábamos de Chile muy de pasada, de la resistencia que se ha hecho, pero eso es en función a la resistencia y al trabajo que se ha hecho en la dictadura de Pinochet, no solo por parte del Partido Comunista, por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del MIR y de otros partidos que han interpretado la resistencia han logrado unir la resistencia a la dictadura con crear un nuevo espacio de la izquierda más democrático, más participativo, lo cual no ha ocurrido. Chávez, el socialismo del siglo XXI es otra historia. Es una historia tal vez nefasta de unas malas interpretaciones. Y te lo resumo con un tuit que leí hace un par de meses de una persona que en este momento está en función de gobierno, que decía, mis grandes teóricos, Marta Harnecker y el hombre que me cautivó el corazón, Mario Benedetti. Yo tengo un concepto muy negativo de Marta Harnecker, y de Mario Benedetti es un poeta, si bien es de izquierda, tienes 10.000 poetas de izquierda muchos mejores que él. Sin ir más lejos, Miguel Hernández. Entonces, eso nos limitamos. No vemos, nuestra izquierda actual no ve más allí de sus narices y cree que construir ídolos, o sea, todos queremos replicar un Fidel Castro, pero volvamos hacia atrás y te toco porque tú te reclamas anarquista. Las discusiones entre Proudhon, Marx, Engels, eran precisamente en que ellos creían en la organización, no en el líder, en la organización colectiva del partido, mientras que los anarquistas decían que no, que la máxima expresión de los trabajadores debería ser el sindicato. Ya, ahora, Pablo, dígame dos cositas importantes en relación a lo que tú has dicho que me parece muy sugerente. Primero, en el debate entre Bakunin y Marx, Bakunin tenía razón. Los marxistas han inventado una historia que no es. ¿En qué tenía razón? Bakunin le dijo a Marx concretamente lo siguiente: tú no puedes pelear contra el capital desde la otra cara del capital, que es el Estado. Esa es una contradicción profunda en Marx. Una contradicción teórica profunda. Lamentable, que además es la matriz de todas las derrotas del marxismo después. Primera cosa. Segunda cosa, a pesar de ser anarquista, tenemos que ser, digamos, no solamente objetivos, sino tener una comprensión más compleja de lo que ha ocurrido. No podemos generalizar. Hay una cosa que sí me sorprende de los partidos comunistas militarizados. China, Vietnam, la misma Unión Soviética, que
que han sido capaces de vencer a formas de organización militar de los estados y las potencias imperialistas. Es decir, no podemos olvidarnos eso, pero eso no es una historia que se puede interpretar desde la apología que hacen la ideología del Partido Comunista y los voceros célebres y mediocres del Partido Comunista. No, es decir, hay una necesidad de volver a investigar cómo se han dado esas luchas. ¿Y sabes cuál es el secreto? En la capacidad de los pueblos que no renuncian a su potencia social. Y ahí voy a Cuba. Yo tengo un texto que se llama La isla que contiene el continente, y donde digo, la sección que confirma la regla es Cuba. Porque el único lugar donde queda el socialismo no es en China, porque eso es socialismo de mercados, es capitalismo salvaje. Es en Cuba. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha perdurado ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces hay que revisar eso, la historia que nos han contado. En realidad la victoria de la revolución, el hecho de que esa revolución de nacionalista y democrática se haya convertido en una revolución campesina y después una revolución socialista, ¿no ve? Se debe a la capacidad de lucha del pueblo cubano. No está el secreto en Castro ni en el Che, está el secreto en ese pueblo que nunca renunció, que ha sido capaz de vencer al imperialismo en Bahía Cochinos, que ha sido capaz de resistir el bloqueo. Entonces no hay que olvidar esas cosas. Es indispensable entender, no tenemos que defender una teoría. Las teorías sirven sencillamente para orientarnos. No se trata de defender una teoría, el marxismo. Lo que se trata es hacer la revolución. Si el marxismo ya no sirve, hay que cambiarlo. Así de simple. Es decir, lo que interesa aquí es la transformación efectiva, no defender una teoría. Si no, nos volvemos religión, nos volvemos una iglesia. Los marxistas se han convertido en iglesias, han convertido a Marx en un santo y a sus escritos en escritos sagrados. Y es una manera de castrar la capacidad de los pueblos. Esa es la discusión de fondo entre marxistas y anarquistas. Y obviamente lleva mucha desventaja a los marxistas. La revolución zapatista, la revolución mexicana fue anarquista. Flores Magón, muy cercano a Emiliano Zapata. Las banderas con las que salían las columnas de Zapata eran banderas negras. Era una revolución anarquista. Y los zapatistas de ahora reconocen que fue una revolución anarquista. Pero los marxistas inventaron una historia que no es. Aquí en Bolivia los marxistas se han ocultado la historia de los sindicatos anarquistas, que fueron nacientes. El único que ha reconocido eso es Guillermo Lora, en la historia del movimiento obrero. Entonces, hay que volver a reescribir la historia, y más que reescribir, a descubrir la historia. Porque de lo que se trata no es defender, Pavel, una teoría, lo que se trata es de hacer verdaderamente la transformación, la revolución. Ahora, más que nunca, que tenemos una crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia humana, que tenemos la clausura ya del sistema mundo capitalista y del sistema mundo moderno, la civilización de la muerte que se está clausurando. Y si no hacemos algo, nos vamos a hundir con este hundimiento, más que nunca. Y eso no significa no reconocer el aporte de marxistas, entre ellos José Carlos Mariátegui, Guillermo Lora y otros. Walter Benjamin, Horkheimer y Adorno fueron artífices de la nueva crítica que se llama ahora la crítica de la economía política generalizada. Lo han sobrepasado a Marx. Marx se ha quedado en la crítica de la economía política restringida. La economía política se ha dado de manera múltiple en distintos planos. La economía política de la religión, que ha separado cuerpo de alma y ha valorizado el alma. La economía política de género, que ha valorizado al hombre y ha desvalorizado a la mujer y le ha hecho una guerra de 3 siglos en la casa de brujas. La economía política del Estado, que ha sobrevalorado el Estado, en eso caen los marxistas, y ha despreciado la sociedad de donde nace el Estado. Es decir, la economía política colonial, donde ha valorizado al hombre blanco y ha desvalorizado al hombre de color, convirtiendo al hombre blanco en una especie de símbolo de la civilización, cuando el hombre blanco no existe, todo el mundo tiene de color. Es decir, hemos valorizado lo abstracto. Lo abstracto, la teoría del valor es lo abstracto. Marx se ha quedado en la teoría del valor, y la teoría del valor de Marx no es un aporte de Marx, es un aporte de Ricardo, de la economía inglesa. El aporte de Marx mayúsculo es la crítica. Por eso mismo era una crítica a la economía política, a sus textos.
de No te acuerdo. olvides que Marx solo vio a la luz el primer tomo, que después lo corrigió con Engels 2 años después, y si tú ves entre el primer y el segundo tomo, hay unas diferencias de apreciación muy distintas. El problema es, volvemos al principio de esta discusión, que muchos han creído que Marx era un recetario, y no es así. Marx, y rescato las palabras de María Tegui una vez más, te da una fuente de creación, pero que tampoco ya te vayas y te desvaríes, sino es una fuente de creación. O sea, en ningún momento, o sea, eh, te dice esto es así y va a ocurrir así, o sea, no te da una tabla, sino, no es un libro, no es un Torah, no es un Corán, no es una Biblia, es un tema que te dice tú interpreta y ve. A mí me sorprendió, y no te digo el nombre porque los dos conocemos a la persona que me dijo eso hace un par de años, me dijo, demostrame que Marx ha escrito algo sobre la sociedad. Y yo lo vi, lo leí, hermanito, se nota que en tu vida has oído hablar del 18 Brumario o de la lucha de clases en Francia, donde precisamente refleja el tema. Acuérdate que en el 18 Brumario, Marx a los blanquistas, que eran una mezcla de anarquistas y movimiento populista, los acusa de haber fracasado ese movimiento de la Comuna de París, que estamos celebrando sus 150 años estos meses. Bueno, en unos días más se va a cumplir los 150 años de la derrota de la Comuna de París, o de la lucha de clases en Francia, que te habla de las insurrecciones obreras de 1848 en París y en otros centros de Francia. Entonces tú ves que la gente no ve en su totalidad lo que es Marx, lo que interpreta Marx y cómo puedes llegar. Tampoco va a llegar al extremo de que algunos momentos decía Fausto Reinaga que esto no sirve, que es totalmente una cuestión colonialista y el que es marxista es prácticamente un colonialista. No, pero yo te reitero, o sea, ni Marx es un santo de iglesia, ni tampoco es Satanás que nos tienta. Tienes que saberlo leer. Y eso lamentablemente, Raúl, en Bolivia no se da a muchos. Tú eres uno de los pocos que empezó con esa crítica, si mal no recuerdo, con Javier Medina, en su libro Ni Marx ni Menos, que más que una ruptura con el marxismo es una ruptura con Guillermo Lora, lo sabes muy bien eso, pero toca también temas referentes a la izquierda en Bolivia. Pero después de eso no ha habido, o sea, ha habido libelos, panfletos, que habla más de lo personal que de lo concretamente teórico en Bolivia. En Bolivia, tú lo decías muy bien, el POR, digamos, es el que mantiene las banderas del marxismo-leninismo, trotskismo, pero los otros partidos parecen haber sucumbido en una especie de encantamiento por el pachamamismo, por un andinismo mal enfocado, que tampoco ha sido estudiado ni explicado de manera coherente ni real. Cada vez que paso por la Plaza de Murillo, veo el reloj al revés y digo, ¿qué lógica tiene esto? ¿Acaso la medición del tiempo aymara o quechua o de los huancas en el Perú o de los chavín de Huantar era la misma que tenían los occidentales? ¿Acaso los aymaras y los quechas coincidían en algo? ¿La nación callahuaya con la UR coincidían en algo? Mm. Entonces, son dudas Ahora, que a mí me quedan y algún momento las tenemos que empezar a ver realmente como son. claro. Ahora, Pavel, hay un tema que coincidimos, ¿sabes cuál es? Digamos, nadie niegue el aporte de Marx, es muy importante, como tú lo has dicho, como crítica a la economía política, pero la crítica a la economía política se queda ahí en la teoría del valor, que es abstracta, no deja de salir del horizonte que abren los economistas británicos. Pero ¿cuál es el aporte? A eso estoy yendo. Mayúsculo es la crítica de la ideología. El capítulo más importante del Capital es el fetichismo de la mercancía. ¿Qué nos dice Marx? Nos dice Marx una cosa muy importante que tiene consecuencias ahora en la teoría de la crítica de la economía política generalizada. ¿Sabes cuál El es el primer aporte? capítulo del Capital, además. Claro, cuando se dice que no hay relaciones entre cosas, sino son relaciones sociales, que es un fetiche en la mercancía. Y por lo tanto, a partir de eso, dice, la economía es una ideología. Y a partir de eso nosotros podemos sacar consecuencias importantísimas. El Estado es un fetiche. Es decir, lo que se trata es de hacer la crítica de la economía política de Marx, pero generalizada. El gran aporte de Marx es precisamente hacer la crítica de ideología.
El problema no es Marx, sino son los marxistas que convierten al marxismo en una ideología. No te olvides que Marx fue el primero en decir, yo no soy marxista. Eso dijo Marx. Lo han De manera, convertido en un catequismo. entonces, Lo han el convertido en un problema no es, catequismo. claro, el problema no es Marx, el problema son los marxistas. Es decir, ¿en qué sentido te estoy diciendo esto? En el sentido de los discípulos. Nietzsche decía, no quiero tener discípulos, son muy peligrosos los discípulos. Es decir, ¿qué hacen los discípulos? Te matan. Es decir, los discípulos a convertirte en una momia que adulan, te matan por segunda vez. Lo más peligroso son los discípulos que han matado a Marx. En eso coincidí. Pero de lo que se trata ahora no se trata solamente de reivindicar herencias importantes. Vamos a reivindicar la herencia de Marx como herencia teórica, pero no es suficiente. Querido Pavel, no es suficiente. Tenemos que hacer una revisión, y es la revisión que he hecho en mi autocrítica. ¿Por qué han sido derrotadas las revoluciones socialistas? ¿Por qué se han frustrado? ¿Qué es lo que ha pasado? No podemos seguir repitiendo. Ha sustituido la voluntad del pueblo por el partido, que no puede darse, Raúl. No, pero además, Pavel, fuera de eso, estamos de acuerdo, hay problemas en la teoría. Hay límites de la teoría. La teoría no ha logrado ver la complejidad de la realidad. Y no es un problema de Marx porque estaba en el siglo XIX, es un problema de los marxistas. Claro. Es decir, marxismo que ha avanzado con José Carlos Mariátegui, con Guillermo Lora, pero también no te olvides con Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, que tienen una incidencia importante en la crítica actual al capitalismo actual. Entonces, que se llama avanzado el marxismo, pero digamos ha tenido demasiados obstáculos por los aparatos apologistas, por las iglesias. Lo que tenemos que luchar es contra las iglesias. Tú mismo lo has dicho, tú acabas de decirlo. Es decir, necesitamos usar los dispositivos que hemos heredado como dispositivos creativos. Yo digo, como dispositivos que liberen la potencia social creativa de la vida. Claro, en realidad el marxismo, el revolucionario es iconoclasta, pero no, aquí nos hemos dedicado a construir iglesias. Es lo que te decía, las discusiones con Kautsky, por ejemplo, de Lenin, de Marx, era sobre el tema del partido y de la creación de los líderes. Y él decía, no, los comités tienen que cambiar, ser autónomos. Está una discusión muy rica en el siglo XIX, pero que te muestra que el tema no era un partido único. El programa, y eso lo rescato, el programa del POR dice, si nosotros enseñamos a las masas el programa de su liberación y el partido no lo ejecuta, no hay problema, porque es nuestro logro que las masas hayan hecho de sí mismas nuestro programa y conquisten el poder con ese programa. Si el partido no es el elegido, bueno, vaya y pasa. Raúl, me hablan de producción, estamos ya 1 hora y media, ya se nos... por un tema de internet no podemos continuar, no hemos subido la mitad en vivo y la mitad está grabado. Acabamos el programa en unos minutos más y lo subimos a YouTube y a Facebook para que lo puedas ver también y nos posteriormente. ¿Te parece si retomemos el diálogo en 2 semanas? Que me parece que estamos quedando picados los dos sobre los temas que estamos hablando. No, está lindo. Está muy lindo, es una gran oportunidad para retomar temas de debate, temas de discusión teórica, históricos y políticas, que no se las toma porque todo se ha convertido en diatriba, en guerra sucia. Es espantoso, no hay estos espacios. No hay. Pavel, vos has continuado desde Fides hasta ahora en abrir espacios y ahora estás abriendo un espacio muy importante de discusión teórica que es necesaria. Es necesaria. Y es importante, digamos, intercambiar en la forma como estamos intercambiando, en nuestros desacuerdos y en nuestros acuerdos, para precisamente permitirnos una reflexión, una iluminación y tratar de aportar con nuestras experiencias a los jóvenes que nos están oyendo. Así es, esa es la idea. Raúl, agradecerte por ese espacio, esta 1 hora y media han sido, para mí ha sido, ¿cómo te podría decir?, de mucha reconfortante y para la gente que está en producción también. Y recomendarte, a ver si compras el Historia de las Religiones de Walter Hodgman y Machen Poirier, que enfoca hasta las iglesias actuales, hasta las tecnoiglesias, si quieres, que es una recopilación desde un punto de vista sociológico de lo que está pasando con la religión.
principalmente en el siglo XXI. Agradecerles a los que nos siguen. Hoy, lamentablemente, no pudimos salir en vivo, pero va a estar la grabación permanentemente y decirles que el próximo martes los esperamos en esta trinchera que es de democracia, de compartir colectivas, si se pudiera, y creo que lo vamos a lograr de aquí a un tiempo, y decirles que pasen el momento que ustedes quieran por librería subterránea a comprarse un buen libro como el que les acabo de mencionar o a charlar. César, René, mi persona, estamos ahí para hablar de temas que tal vez nosotros aprendemos y ustedes aprenden también. Les recuerdo, nos encontramos en la avenida Mariscal Santa Cruz, tanto se puede entrar por la calle Loaiza o por la calle Colombia. Y agradecerles nuevamente y esperarlos el próximo martes, esta vez que esperemos que el Internet y la empresa que nos provee el Internet, no la digo, pero la próxima semana si nos vuelve a fallar, si no voy a decir, no nos juegues esta mala pasada. Raúl, agradecido eternamente, ha sido lindo hablar contigo y muchísimas gracias a los que nos han seguido. Esta vez no nos han seguido en vivo, pero nos van a seguir en las grabaciones del programa. Raúl, buenas noches y gracias. Buenas noches a todos, Tipabel. Un saludo a César, fraterno y combativo. Ah, sí, me olvidaba. En la producción hoy día han estado César Ruscamaita y en la coordinación y colaboración Mateo Alarcón y José Alarcón. Algo tienen que ver conmigo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.